Guía número 14 de Ciencias Naturales de sexto año. Continuamos con el objetivo de aprendizaje número 16, describir las características de la capa de la Tierra. Hemos visto atmósfera, hidrósfera y ahora estamos con la litosfera. El objetivo de la guía de hoy es conocer el proceso de formación de los suelos. Van a trabajar, página 223, 222 y 223 de su texto escolar. Tenemos el suelo. Acá hay un artículo informativo, ¿cierto? Que dice, primero, propósito de la lección, describir la composición y el proceso de formación de los suelos, reconociendo algunas de sus propiedades y los tipos de suelos que existen. Además, conocer los agentes erosivos, distinguiendo los naturales de los antrópicos. Antrópicos, recuerden que es el ser humano, para comprender la importancia de cuidar y proteger este importante recurso que sustenta y permite el desarrollo de la vida. Como les decía, aquí hay un artículo informativo que se llama Algas que fertilizan el suelo, y este es un tipo de tecnología que se ha desarrollado en nuestro país para poder fertilizar, como dice ahí, los suelos y que tengan los nutrientes aptos para que pueda haber vida en ella. Entonces, se lee este artículo de las algas, ¿cierto? Y después se responden las preguntas que están en estos recuadros en blancos. Se responde en el mismo libro. Después vamos a la página 223, donde vamos a ver la composición del suelo. La primera pregunta que tienen que responder acá es sobre los organismos productores. Como estamos con diversos objetivos, esto nosotros no lo vimos en sí, ¿ya? Pero nos podemos recordar qué son los organismos productores, ¿ya? Y que obtienen del suelo estos seres vivos. Por ejemplo, yo le voy a dar una pista, los gusanitos, que uno ve de repente las lombrices, ¿ya? Entonces, el suelo es una capa muy fina, ¿cierto? Que tiene materiales, que está sobre la corteza continental y es considerada biológicamente activa, por lo tanto puede sustentar una cubierta vegetal. Y la componen tres cosas importantes para la vida. Ya tenemos una serie de organismos, materia orgánica, que son una serie de organismos, bacterias, hongos, pequeños animales, que se suman a los restos orgánicos sin descomponer, y materia orgánica descompuesta. Ya, en este caso, como yo les decía, las lombrices, hay muchos animalitos que viven bajo de la tierra, los chanchitos de tierra que muchas veces encontramos. ¿Ya? Después aquí hay preguntas en estos recuadritos en blanco que deben ser respondidas. Dice, ¿cuáles de los componentes que forman parte del suelo son esenciales para los organismos autótrofos? Recuerda lo que son autótrofos, que quiere decir autótrofos, ¿ya? Por ahí va la respuesta. Después dice, un suelo pobre en agua y aire, ¿será apto para cultivarlo? ¿Por qué? O sea, es decir, si un suelo no tiene aire, agua y está muy apretado, puede que salga vida desde ahí, que podamos colocar una plantita, una semilla, algo para que pueda ser apto para el cultivo. ¿Por qué? Esas son las dudas que les plantean a ustedes. Aire y agua. Dice, el aire se sitúa entre los espacios dejados por los materiales sólidos. El agua se puede encontrar en cantidades variables y se ubica en las pequeñas cavidades dejadas por los materiales de diferente tamaño. Luego tenemos las rocas y minerales, que son el proceso del desgaste causado por agentes como el agua, el aire o los seres vivos. ¿Ya? Recuerden que las rocas se van desgastando, ya sea por la erosión del agua, del viento, ¿ya? Y en este caso obviamente del agua. Y los fragmentos más gruesos son denominados gravas, los de tamaño medio, arena, y los finos, las arcillas. ¿Ya? Esto es como que decir que hay piedritas, después viene la arena, ¿ya? Con algunas piedritas más pequeñas, y la arcilla que es mucho más fina, ¿ya? Y eso es lo que tienen que responder en su cuaderno y dibujar este esquema de dibujo que está acá, ¿cierto? Tratar de dibujarlo en su cuaderno. Ahora vamos a ver PowerPoint. Composición del suelo. El suelo es un recurso renovable, ¿ya? Nosotros lo vemos, no, en realidad creo que muy pocos deben pensar sobre el suelo y su utilidad, ¿ya? Sin embargo, este no es un recurso renovable, porque se va degradando, no es recuperable.
es muy difícil. Se puede hacer, pero es muy difícil. Eso conlleva fertilizarlo, colocarles nutrientes aptos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, ¿cierto? Todas las tierras que estamos tratando de utilizar, que están degradadas, tratamos a veces de recuperarlas, pero a veces es muy grande el daño o la contaminación química de ellos. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje que nosotros tratamos de dar en general, las autoridades? Dice, unos suelos sanos son la base para la producción de alimentos saludables. Recuerden que en el suelo, como les decía yo, necesitarlo y colocarles nutrientes, pero ojalá de forma más natural, con humus, nosotros mismos preparando cosas con cáscaras de huevos, con plantillas de ortiga, con las cáscaras de plátano, ya esos son fertilizantes naturales. ¿Por qué? Porque al final nosotros comemos lo que se produce en la tierra, ¿ya? Después dice, los suelos son el fundamento para la vegetación que se cultiva o gestiona para producir alimentos, fibras, combustibles o productos medicinales. Sostienen la biodiversidad, ayudan a combatir y adaptarse al cambio climático, almacenan y filtran agua. Eso es muy importante, la filtración del agua. Las lluvias que han ocurrido son muy importantes porque van chupando el agua y eso va llenando las napas freáticas. Sin embargo, donde el ser humano ha cementado y ha colocado mucho cemento alrededor, el agua escurre y no alcanza a ser chupada por la tierra y muchas veces genera incluso derrumbes en los cerros o anegamientos que lamentablemente ocurren muy seguido. ¿Ya? Y también, como les decía, es un recurso no renovable. Por lo tanto, es importante que lo podamos conservar de una manera sana. Sufren una creciente presión por la intensificación de la competencia en su uso para la agricultura, silvicultura, pastoreo y urbanización. ¿Ya? Es decir, todo esto es para el uso humano. Por lo tanto, el ser humano quiere utilizarlo a toda costa y lo sobreexplota al final. Ese es el gran problema, ¿ya? Y dice que la demanda de alimentos, piensos, o sea, comida, alimentos, ¿ya? De trigo va a aumentar. Por lo tanto, ¿cierto? Estas presiones con prácticas no sostenibles van a hacer, ¿cierto?, que el suelo se degrade y que aunque uno ponga semillas, le ponga agua, nutrientes, fertilizantes, no podamos cultivar. ¿Cómo los podemos proteger, cierto? Hay, como les decía, preocupación a nivel gubernamental, por lo tanto, hay expertos que están trabajando en estos temas, ¿cierto? Para ir cuidando las tierras, promoción de prácticas ya que se adapten además y que mitiguen, o sea, que paren un poco el cambio climático, que haya una legislación adecuada y políticas para que podamos cuidar también las tierras y que los agricultores, las personas que utilizan los suelos, sea de una manera sostenible. Y obviamente una educación acorde. ¿De qué está compuesto? Minerales, materia orgánica, organismos vegetales, animales, aire, y agua. Una capa delgada que se ha formado muy lentamente, ya a través de los siglos, años, con la degradación de las rocas superficiales, que van siendo erosionadas por el agua, el cambio de temperatura, el viento, ¿ya? Y estos animalitos que se van muriendo se van descomponiendo y se producen los microorganismos y se van absorbiendo por el suelo. Los minerales provienen de la roca madre que se va deshaciendo lentamente. Después tenemos la materia orgánica por la descomposición de los vegetales, animales muertos, los cuales al final aportan muchos nutrientes. Los microorganismos pequeños, ¿cierto? Tenemos los insectos, lombrices, hongos, bacterias que viven dentro del suelo y se van comiendo, incluso los chanchitos de tierra, que mucha gente los mata o no los pesca, se comen los metales pesados que absorbe la tierra. ¿Ya? Tenemos el aire y agua que ocupan en los poros. Y aquí tenemos, ¿cierto?, cómo se compone el suelo. Y podemos ver la forma, ¿cierto?, en que también el agua se va absorbiendo, las capas que tiene la tierra, la composición, ¿cierto?, donde se van almacenando los diferentes niveles. Y aquí tenemos las diferentes capas de tierra, ¿cierto?, y quienes viven allí. Y las funciones del suelo que le da más que nada el ser humano. Eso sería. Muchas gracias.